Buenas noches con todos. Para mí también es un gusto estar aquí, poder compartir algo de lo poco que se ha ganado de conocimiento y experiencia en estos años de trayectoria profesional. Bueno, tengo entendido que son estudiantes de la maestría, quizá están enfocados tal vez un poco más técnico, ¿no? En la parte como tal de las telecomunicaciones. Mi exposición de hoy va a ser un poquito más a nivel de la gestión de proyectos, sí, de telecomunicaciones, lógicamente, lo que tiene que ver con, sobre todo, metodologías ágiles. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar o de aplicar, tal vez. Quiero más bien mostrarles cómo se utiliza ya en un entorno real. Entonces me voy a permitir compartir una presentación. Bueno, más que nada la pantalla porque estoy aprovechando el material que ya disponía. A ver. Ya, ¿me confirma si están viendo la pantalla, por favor? Sí, Franklin, muchas gracias. Sí. Ya, perfecto. Solo voy a poner como modo presentación. Ya, ¿sí se ve? Sí, Bueno, la metodología Agile, específicamente en Telefónica, pero primero quería comenzar con un pequeño resumen general. Cuando hablamos de metodologías tradicionales, tal vez han escuchado, ¿no? La típica en cascada. Y, no, a veces se sataniza, y yo estoy en el área de agilidad, pero he trabajado varios años en proyectos y en proyectos bajo metodología cascada. Sí, a veces el PMI, el Project Management Institute, ha sido categorizado o como que se vea una institución muy antigua, muy tradicional y como que ya no se adapta a la actualidad, pero en realidad no es así, más bien todo va cambiando, o sea, lo único constante en sí es el cambio y el PMI también se va adaptando, va utilizando ya, incorporando conocimientos, conceptos, marcos de trabajo ágiles, porque se ha visto la necesidad de que no todo puede ser secuencial. Entonces, aquí solo está un ejemplo de que por qué surgió la necesidad de las metodologías ágiles cuando las metodologías tradicionales no funcionaban. Si, por ejemplo, este era el requerimiento, ¿sí? Entonces, al inicio se planifica quizá muy bien, se toma bastante tiempo en determinar los requerimientos al inicio, puede ser en cualquier proyecto, ¿no? No necesariamente solo de telecomunicaciones, pero es gastar bastante en realizar una planificación exhaustiva y no se le involucra mucho al usuario, o sea, no hay una comunicación constante. A veces es al inicio nada más, aparentemente se cree haber entendido ese requerimiento y luego se comienza a desarrollar. Al final, ya cuando se va a entregar o se va a culminar el proyecto, se le entrega al usuario y la sorpresa es que salió otra cosa diferente. Sí, pero esto, ¿cuándo ocurre? O cuándo falla, más bien dicho esto, cuando no tenemos claridad en los requerimientos, o sea, cuando es algo que no ha sido quizá ya estandarizado, ya aprobado, sino más bien es algo nuevo, algo que es sujeto a cambios. Por ejemplo, en construir un edificio. En edificio no hay problema, se ajusta perfectamente un marco de trabajo tradicional en cascada, porque es algo conocido, ¿no? Y va en orden. O sea, primero hay que hacer los cimientos, ¿no es cierto? Hay que escarbar, poner todas las columnas, luego se comienza a poner ya cada uno de los pisos, después de que se acaba de hacer todo, después comienzan a hacerse las paredes, los acabados. Creo que ahí no hay ningún problema, se puede aplicar un marco tradicional. Lo mismo en telecomunicaciones. Cuando ya implementan infraestructuras, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en CNT en la parte técnica como tal, o sea, en el área de ingeniería. Y ahí cuando yo estuve, que estoy hablando ya varios años atrás, había el proyecto de la implementación de la red CDMA 450, o sea, en 450 MHz, que era enfocado a las poblaciones rurales. Entonces ahí aplicaba muy bien también un marco tradicional. ¿Y por qué? Porque es una contratación. O sea, de hecho, lo que hacía la CNT era un proceso de contratación pública en el cual la empresa que en ese tiempo ganó era Huawei. Y se establece todo en el contrato, entonces ahí está definido desde el inicio el alcance, hubo un buen tiempo que se dedicó para hacer todas las ingenierías, o sea, de hecho fueron bastantes meses, casi un año que se dedicó a hacer toda la ingeniería, y ahí se definió ya en qué puntos se van a instalar las radiobases, las antenas, por ejemplo, para el tema de las torres también. Todo eso se definió con anticipación. Se hizo un diagrama de Gantt, que vendría a ser para el tema del cronograma,
y con tiempos específicos, con personas asignadas, con los recursos necesarios. Entonces, toda esa planificación, bueno, ustedes también, que ahorita que le escuchaba a Daniel, que decían que algunos sí trabajan en la parte de empresas de contratación, saben que es necesario que esté definido eso para poder publicar en el portal de compras públicas y que pues los proveedores puedan realizar sus ofertas. Debe estar especificado y claro eso, incluso a nivel de costos, ¿no? O sea, porque todo lo que necesitan hacer, estableciendo tiempos, estableciendo recursos, al final se traduce en costos y de ahí sale el presupuesto. Entonces, este tipo de proyectos cabe muy bien una metodología de eso. Y después ya cuando se adjudica al proveedor al que ganó, simplemente es administrar ese contrato y nuevamente es recurrir al contrato, ahí está el alcance, están los tiempos definidos y pues bueno, se va ejecutando eso. Entonces ahí creo que no hay quizá o el riesgo es menor de que vaya a pasar algo así como se está mostrando acá. Pero cuando hablamos de requerimientos que son cambiantes, por ejemplo, ahora les hablo del Banco Central. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que todavía no culmina, que es la implementación de una infraestructura para permitir pagos en tiempo real e interoperables. Y como ustedes saben, actualmente, si es que usan, por ejemplo, no sé, de una, claro, de una sí les permite hacer un pago instantáneo en ese instante, pero en ese momento, pero si es que quieren hacerlo a, no sé, a una cooperativa, por ejemplo, la Mushugruna, toma un tiempo, desde que ustedes hacen una transferencia, toma algunas horas hasta que se le vuelve efectivo esa transferencia al receptor. Entonces, ahí la idea es implementar toda una infraestructura, pero no es solo la tecnología, o sea, realmente cuando hablamos de eso va más allá, ¿no? La tecnología es una parte, pero el modelo de negocio, por ejemplo, la regulación que se necesita también considerar. Entonces, todo eso se puede hacer ya un marco mixto, tradicional, quizá como fases generales, por ejemplo, la primera fase, el marco regulatorio, ¿sí? Otra fase tendría que ser el modelo de negocio, otra fase ya la implementación como tal de la infraestructura tecnológica. Y en la implementación de la infraestructura tecnológica no está definido todavía, no se tiene claro cómo va a operar, no se tiene claro cuáles serían los requerimientos específicos de operación de la red. Entonces, ahí ya un marco tradicional en esa parte de la implementación ya no cabe, más bien ahí cabe agilidad. Entonces, cuando hablamos de agilidad, es en vez de hacer toda esa planificación exhaustiva al inicio y después comenzar ya solo a ejecutar y controlar, más bien se lo va haciendo de manera iterativa. Entonces, primero, como pues, en el mismo ejemplo de acá, lo que queríamos obtener es esto, pero no se obtuvo. Aquí, en cambio, se va obteniendo de manera en iteraciones, o sea, en ciclos de trabajo. Por ejemplo, aquí se obtuvo este primer intento, este primer borrador, pero en cada iteración se va mejorando de tal manera que se obtiene al final de cuentas ya el producto que se desea. Pero ¿por qué también? Porque se va involucrando al usuario, al cliente en sí, en cada iteración. Acá, por ejemplo, no pasó eso porque se definió bien lo que se quería, se planteó quizá un avance inicial y después ya se esperó hasta el último. Claro, al último vio el usuario, el cliente y vio que no era lo que quería. En cambio, aquí ya se le presenta esto y dice, no, ¿sabes qué? Mira, aquí está, esta mano no debe estar aquí, está abajo, debe estar abajo. Ok, se corrige. Debe ser a color, les pide el cliente y así, hasta que al final sale lo que necesitamos. Y también es con un enfoque incremental. Se va haciendo poco a poco. ¿Sí? En cada iteración se va entregando algo útil, algo que ya pueda tomarse como válido también. O sea, la idea es que no vamos a estar en cada uno de los ciclos como que con productos que no sean útiles, sino, por ejemplo, aquí, tenemos esta parte de aquí, ya está bien, está validada, es lo que se necesita. Luego vamos en la otra iteración con un incremento adicional, también está bien, ok, está aprobado, es lo que se requería y seguimos avanzando. Entonces, con agilidad tenemos este enfoque iterativo incremental. Bien, hasta ahí de manera general, ¿no? Existe bueno, varias metodologías, marcos de trabajo ágiles que, que eso suele ser motivos de cursos completos también. Lo único que quería exponer esta primera parte como una introducción entre lo que se suele hablar de tradicional o a veces ya en proyectos se dice los proyectos predictivos, ¿no? Predictivo porque justamente como que se tiene toda la información para poder planificar con bastante antelación y predecir cómo va a ser esa ejecución. Pero en cambio ya en proyectos adaptativos es porque no sabemos, al inicio no sabemos todo el horizonte hacia el final. Entonces en cada iteración vamos a ir adaptando. ¿Sí? Esa es la idea.
Y surgen también, bueno, esto me voy a saltar, más bien surgen marcos de trabajo ya de lo que se conoce como agilismo escalado. Es decir, vamos más arriba. ¿Por qué? Porque verán, en esto de la agilidad y dependiendo del marco de trabajo, la idea es que se constituyan equipos de trabajo. Entonces, que sean equipos autoorganizados, que sean equipos colaborativos también. Incluso ahí rompo un poco los esquemas de, en un marco tradicional hay bastante jerarquía, ¿no? Entonces siempre es lo típico que hay el gerente y abajo está el subgerente y el director y el jefe y luego un coordinador y los analistas o los especialistas. En cambio, cuando ya se trabaja con agilidad, también es simplificar un poco esa jerarquía, sino hacerlo un poco más transversal. Entonces, si hablamos de un equipo autoorganizado, un equipo colaborativo, la idea es que entre esos miembros del equipo puedan entre ellos conversar, organizarse, ellos mismos puedan definir eh, qué van a poder realizar como un avance del producto en cada uno de los ciclos. Y sí hay otros roles también, no como jefes, porque eso también veo, aunque crean, aunque no lo crean, parece que es tan fácil. Permítanme, creo que estaban por acá los roles. Acá está. Ya. Por ejemplo, hay roles definidos ya en la metodología que estamos utilizando en Telefónica, que son los Scrum Master, Product Owner y los miembros de la célula o miembros de los equipos dentro de un equipo ágil. Entonces a veces se piensa que estos otros roles, el Product Owner, el Scrum Master, son jefes, pero en realidad no, son solo roles. ¿Por qué? Los miembros de la célula, ¿qué van a hacer? Ellos son los que en sí van a entregar el valor o el incremento de valor que se dice en cada uno de los ciclos. Dentro de lo que es Telefónica se utiliza el Scrum, que es la metodología o el marco de trabajo más bien, y los ciclos de trabajo suelen ser entre 1 a 4 semanas. Por ejemplo, en Telefónica se ha definido que sean cada 2 semanas. O sea, cada 2 semanas vamos a tener un incremento de valor perceptible, tangible. ¿Quién lo va a entregar? El equipo. Este equipo está conformado por todas las personas necesarias para que puedan generar eso. O sea, si es que fuera un tema de desarrollo tecnológico, por ejemplo, ahí estarán los desarrolladores, ahí estará el de control de calidad, ahí estará, no sé si hay un tema de experiencia de usuario, estará el UX, el UI, o sea, todos los roles necesarios para que desde ahí mismo se comience desde la idea, se la materialice, se desarrolle, se pruebe y esté lista para pasar a producción. Incluso hay instituciones en las cuales una cosa es QA, control de calidad, y otra cosa son pruebas funcionales, ¿no? Y entonces ahí también tiene que intervenir ya esa área usuaria la que requiere. Entonces, todo este equipo de aquí se va a autoorganizar, va a estimar, como dice, historias de usuario. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, dice el sprint es de 2 semanas, en esas 2 semanas tenemos que ver qué podemos desarrollar en esas 2 semanas. Entonces el equipo va a decir, a ver, tenemos un requerimiento, toda una lista de requerimientos, que es un backlog, y se lo conoce como product backlog, todo ese listado de requerimientos. A cada uno de esos les va a estimar, va a decir, a ver, esta primera historia de usuario me puede tomar, no sé, lo voy a calificar, tampoco no es necesariamente en tiempo, se califica en historias o puntos de historias de usuario. Entonces, es más bien representa la complejidad. Entonces, por ejemplo, cada una de estas historias, no sé, la primera va a ser 8 puntos, la otra tal vez 1 punto, la otra tal vez 5 puntos y tienen una capacidad de entrega. O sea, conforme el equipo va desarrollando, va ya operando de esta forma, van a darse cuenta que cada sprint van a tener su capacidad de, por ejemplo, no sé, 15 puntos de historias de usuario pueden entregar cada 2 semanas. Entonces, si quieren planificar para el siguiente sprint, van a ver en función de la puntuación que le dieron a las historias de usuario, si por ejemplo una era de 3 puntos, como les decía, la otra era de 5 puntos, 5 y 3 ya van 8. Por ahí tienen otra historia de 3 puntos, van 11. Y otra historia de 5 puntos tal vez, ya están 16. Y quizá les alcanza una más de 1 punto. Hasta ahí se cubrió la capacidad que puede entregar ese equipo. Entonces ahí el equipo se compromete a entregar esas historias de usuario. Y priorizan también, ¿no? Seleccionan las historias de usuario que se van a trabajar durante ese sprint y definen el objetivo del sprint. O sea, es hacer una planificación en realidad, solo que en cada uno de los ciclos.
estos sprints que les menciono. Entonces dicen, el objetivo de este sprint va a ser esto, y al final del sprint se comprueba si es que se logró o no ese objetivo. Pero hay estos otros roles, como el Product Owner. El Product Owner, en cambio, es el dueño de ese backlog que les mencionaba, que es este listado en sí de requerimientos, por decirlo de una manera, pero se llaman historias de usuario, y es quien va a priorizar, él es el dueño de este backlog. Entonces, él es esa conexión también entre el usuario, el área de negocio que requiere, y el equipo como tal, o sea, la célula o el team o equipo para que puedan alinearse las necesidades de usuario con lo que va a desarrollar el equipo. Entonces, por eso acá nos menciona que es quien, bueno, menciona el objetivo del sprint en términos de OKRs. Bueno, ya voy a hablar de los OKRs, pero en sí son los objetivos y resultados clave. Presenta historias de usuario también y menciona el impacto esperado en estos OKRs. Da claridad sobre las historias de usuario, analiza si se requiere la creación de historias de usuario con el fin de detallar el trabajo e indica al equipo la prioridad de cada historia. Entonces, lo que hace este Product Owner es este orquestador de los requerimientos del cliente, los prioriza, él es el dueño, nadie más puede cambiar esa prioridad. Los miembros del equipo no pueden cambiar la prioridad, ellos del todo el backlog, ellos lo que hacen es estimar los puntos de historia y comprometerse a desarrollar. Es más, la idea de trabajar así bajo células también es que de alguna manera se queda blindada esa célula. O sea, cuando ya comenzó la ejecución de este sprint, si por ejemplo de otra área quieren pedirle a ese equipo que desarrolle esto, no puede hacerlo directamente. El product owner es quien él debe gestionar dentro de su backlog esa necesidad adicional, pero tampoco lo puede hacer dentro del sprint. O sea, la idea es que se termine ese sprint y ya lo considerará para el siguiente sprint. Si es que era tan prioritario, pues pasará, ¿no? A pesar de que hayan estado algunos requerimientos antes, ese nuevo requerimiento podría pasar a una prioridad 1 y se lo atenderá en el siguiente sprint. Pero al final, como les digo, entonces no es un jefe, sino más bien es esa persona que está ahí para gestionar los requerimientos del cliente para el equipo. Y ahí el Scrum Master, que el Scrum Master lo que hace es en sí, es quien ayuda al equipo a que apliquen toda la metodología, todo el marco de trabajo, a que se lleven a cabo los eventos, a que se lleven a cabo también dentro de los tiempos previstos, en las fechas estimadas. Es quien ayuda a cada uno de los miembros de equipo, por ejemplo, a que se actualice o hacerles un onboarding, como se le conoce, cuando un nuevo miembro entra a trabajar en un entorno ágil. Entonces, no todos tienen los conocimientos necesarios del marco de trabajo. Entonces, para eso está el Scrum Master, para poder nivelar ese conocimiento a cada uno de los equipos. Le ayuda al Product Owner también para que pueda gestionar adecuadamente el backlog. Le provee de herramientas, le provee de instrumentos, de formas de trabajo. Entonces, este Scrum Master es un rol muy importante porque es ese embajador de la metodología en los equipos. Ya, bueno, aquí tengo bastante información que lógicamente se volvería creo que una clase muy grande y no era la idea. Y este es el ciclo de Scrum. Entonces, como les decía, el Product Owner es el dueño del Product Backlog. Luego, en cada uno de los ciclos de trabajo, estos sprint, se hace un sprint planning, o sea, una planificación del ciclo de trabajo, y ahí actúan directamente los miembros del equipo de trabajo y el Product Owner, y el Scrum Master es quien vela que se efectúe de acuerdo a la metodología. Como les decía, en Telefónica es de 2 semanas del sprint, pero en la teoría es de 1 a 4 semanas. Y existen también las reuniones diarias o las daily que se conocen. Estas reuniones diarias no son reuniones, son realmente de 15 minutos, es la idea. Y ahí lo que se hace es más bien analizar qué es lo que se hizo el día anterior y qué impedimentos se tiene. Porque otra labor muy importante que tiene el Scrum Master, aparte de ser ese embajador de la metodología, tiene que ayudar a destrabar problemas y a remover impedimentos. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, no sé, tienen algún bloqueo por ahí porque necesitan algún permiso de alguna plataforma, necesitan igual de otra área que les facilite cierta información? Entonces, la idea es que el equipo no se distraiga en eso, no pierda tiempo en actividades a veces hasta administrativas o de gestión. El Scrum Master se encarga de eso.
Entonces, es como que les dice al equipo, ustedes sigan avanzando, su labor es desarrollar todas las historias de usuario comprometidas dentro del sprint y siga avanzando. Escala, él pues ya más allá de estar en el entorno solo del equipo, él también tiene relacionamiento con ya las otras áreas de la organización, de tal manera que pueda fluir esto. Porque a veces se piensa también como metodología ágil que es como más light, entre comillas, o sea, más informal. Y no, resulta todo lo contrario. Más bien es bien estructurado. Si solo tienen 2 semanas para avanzar, no podemos como que divagar, ¿no es cierto? No podríamos tomarnos 2, 3 días en recién pensar, bueno, ¿y ahora qué mismo vamos a hacer en estas 2 semanas? No, son espacios definidos, que de hecho se hablan de horas para un sprint, por ejemplo, de 2 semanas. Un sprint planning de 2 horas es más que suficiente. Y es así, el tiempo es medido. Entonces, lo mismo como les decía en las reuniones diarias. No, en la reunión diaria no es analizar recién que no pudo hacer algo el día anterior y ese rato tratar de darle solución y ver y gestionar con otros jefes de otras áreas, porque si no se demoraría, sería ya 1 hora, 2 horas, no se trata de eso. Entonces, más bien son eventos específicos, acotados en el tiempo, con roles definidos, pero se va obteniendo progreso, se va obteniendo esos incrementos de valores. En Telefónica específicamente, eh, estamos enmarcados dentro de el agilismo escalado que se conoce, es decir, cada equipo, como les mostré aquí, trabaja bajo Scrum. Pero ¿qué sucede cuando hay dependencias de equipos? Y hay un ejemplo que suelen poner bastante entendible. Si tengo que construir un auto, un equipo puede enfocarse en construir la llanta, ¿ya? Otro equipo puede enfocarse en construir la puerta, ¿sí? Pero al final de cuentas hay dependencias, ¿no? Porque ¿qué tal que el equipo de la llanta ya terminó, pero el equipo de la puerta todavía no? Entonces, al final de cuentas, el auto no va a estar listo. Entonces, ahí viene un tema de que se necesita sincronizar y controlar o coordinar más bien desde un nivel como que superior. Y a eso se conoce como agilismo escalado. Asimismo, hay varios marcos de trabajo. El que utilizamos en Telefónica se conoce como SAFe, que es Scaled Agile Framework. Y este marco escalado, déjenme ver si lo tengo por acá. Ya, aquí está. Es como que fuera una capa adicional. Lo que está dentro es lo que ya explica a nivel de equipos. Ahí están todas la daily, bueno, aquí le llama la iteration planning, o sea, de una manera más genérica, pero viene a ser el sprint planning. Se hacen reviews o revisiones también, porque la idea es, se acabó el sprint y hay que ver si es que logramos o no lo que teníamos previsto y obtener retroalimentación o feedback. Hay durante la ejecución también del sprint planning lo que se conoce como el backlog, el refinamiento del backlog en sí, porque pueden haber cambios. Entonces es necesario analizar, ok, todo el backlog que teníamos, qué de aquí sí se ha avanzado, qué no está avanzando y por qué. Quizá ya no es tan prioritario, entonces cambiémosle de prioridad, es decir, es un ajuste en el backlog. Y una retrospectiva también que se conoce, que en sí es para recabar qué es lo que se hizo bien del sprint anterior, qué se hizo mal y poder realizar planes o acciones de mejora para el siguiente sprint. Pero a nivel ya de agilismo escalado, se crea esta capa adicional. Entonces aquí hay la PI Planning, que se conoce. Los PI es de Program Increment, o sea, un incremento de programa. Y esto se lo hace en 3 meses. Es decir, vamos a planificar ahora como ese conjunto de equipos que les mencionaba, que se conoce a ese como un ART, el conjunto de equipos, o sea, es decir, un Agile Released Train, o tren en general. Es un tren, ¿por qué? Porque como que están llevando bastantes vagones de equipos que al final de cuentas todos son necesarios para construir el producto final, este carro que les puse en ejemplo. Y esto es una planificación que se hace cada 3 meses. Y en estos 3 meses, ¿de dónde parte? Desde los OKRs. ¿Qué es un OKR? Es un Objective and Key Result, o sea, un objetivo y resultado clave. Aquí viene ya un tema del OKR, lo que hace es alinear la estrategia de la compañía con la acción, con el accionar, o sea, con ya la parte operativa, ¿no? Muchas veces, y en cada una de sus empresas, deben tener objetivos, pero los objetivos suelen ser cualitativos, ¿no? A veces hasta
como que románticos porque está bonita la redacción, pero ¿y después cómo saben si es que cumplen? Entonces, los OKRs lo que hace es le pone un objetivo cualitativo, pero le pone resultados clave, cuantitativos. Es decir, si por ejemplo mi objetivo es incrementar las ventas de la empresa, entonces un resultado clave ya vendría a ser, a ver, necesito eh, incrementar un 10% de los ingresos que se hacen por canales digitales, por ejemplo. Entonces ahí está la meta en números, 10%. Algo adicional también puede ser que quiera incrementar en 5 puntos de venta de atención física, por ejemplo. Entonces ya le van poniendo metas. Y luego, para lograr esos resultados clave, ahora sí hay que plantear acciones concretas, que esas vienen a ser iniciativas. Entonces, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, ya para lograr este 10% de incremento en ventas. No sé, tal vez tengo que, una acción puede ser desarrollar un nuevo aplicativo, quizá en la página web, por ejemplo, de la compañía. Eso incluso ya va a implicar desarrollo informático y eso ya implica una fecha de inicio, una fecha fin, y el cómo afrontar eso, si es que es algo que todavía no conozco, pues será bajo este modelo de agilidad que les estoy mencionando. Pero entonces se trata de eso, de hacer una planificación desde los objetivos y resultados clave y las iniciativas, que los equipos mismos son quienes se comprometen. Todo esto es participativo. Entonces los equipos dicen, esto es lo que vamos a hacer durante este siguiente PI. Y luego, ya en la ejecución, asimismo, ¿no? Como dentro del entorno de los equipos, existen las daily. Acá también existen eventos para poder sincronizar cómo van esos avances, que son la Scrum de Scrums y la POC. El Scrum de Scrums se reúnen los Scrum Masters de los distintos equipos para analizar cómo está avanzando, qué problemas hay, compartir conocimientos a nivel de metodología, incluso para poder alinearse y que todos los equipos vayan avanzando de acuerdo a cómo se tenía previsto. Y en cambio la POC es más bien ir viendo cómo van avanzando los resultados clave, ya los valores que se van obteniendo y el avance de iniciativas. Hay estos eventos como la System Demo, en donde ya más bien se trata, se ve, esto es al finalizar el trimestre, se ve el cumplimiento de esos objetivos y el cumplimiento de las iniciativas como tal. También existe un evento como vemos aquí, el Inspect and Adapt, que la idea aquí es también recibir retroalimentación de cómo nos fue en todo este PI y poder hacer mejoras, y como dicen, ¿no? Y adaptar, poder hacer adaptaciones para los siguientes PI. Y algo que se conoce como la preparación para la PI Planning, porque esta PI Planning es en sí un evento de 2 días en el cual ahí se une a todos los equipos de los trenes y en esa reunión se comienza desde plantear, mostrar la estrategia que tiene la compañía, la estrategia del tren, los objetivos que buscan y ahí se trabajan con los equipos, qué es lo que se va a hacer y se trabaja, se alinea, por eso la idea es que estén todos los equipos, o sea, y todos las personas, los roles involucrados, para que ahí mismo, o sea, se vea, por ejemplo, a ver, vamos a hacer esto, pero ¿qué implica, qué necesitamos para esto? Tal vez cierta infraestructura, entonces ahí mismo está el de infraestructura y de una vez se le pregunta, a ver, ¿tenemos esta infraestructura? Sí, no, si no, pues eso también va a implicar, primero hay que implementar esa infraestructura necesaria y todo eso se va mapeando. Entonces se van poniendo todas las iniciativas, se va estimando más o menos los tiempos, a ver si se va a cumplir o no dentro de este PI, y al final se comprometen, esto sí es factible o no. Por eso, pero para llegar a eso también no partimos desde el cero, y hay que ir con algo que se conoce como el definition of ready, o sea, que ya esas propuestas que llegan al PI, al día del evento del PI planning, ya hayan sido analizadas con cierta antelación, que tenga, entre comillas, por decir, cierta factibilidad de que va a ser posible realizar. Caso contrario, no tendría caso exponer en el evento para no poder darle continuidad. Bueno, ese es el cómo es lo que se utiliza. Más bien, no sé cómo voy en tiempo. Ahí es 7:41. Bueno, toda esta es la parte teórica y en realidad son varias láminas, me demoraría bastante y ahora sí quiero solo mostrarles cómo se aplica acá ya en Telefónica. Entonces, tenemos todo lo que les mostré, al final de cuentas
se utilizan herramientas colaborativas. Esta ya es la aplicación en sí aterrizado a Telefónica. Entonces ahí están los trenes que les mencionaba, por ejemplo, aquí un tren de rentabilización, un tren de Liquer B2B, porque al final de cuentas, cuando hablamos de telecomunicaciones, claro, una cosa es sí la tecnología, pero es el negocio de las telecomunicaciones como tal también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Telefónica? Rige el negocio es quien al final de cuentas dice, quiero promocionar o quiero entregar este producto o este plan. Entonces, el área tecnología se adapta, lógicamente, para poder proveer eso, porque si no sería un limitante. Y pasa en ambos lados. O sea, a veces la tecnología todavía no está lista para ofrecer lo que se quisiera. Entonces, claro, ahí qué tiene que hacer el área comercial, el área de marketing. Pues hacer planes, hacer estrategias de acuerdo a lo que se dispone. Pero también pasa al revés. O sea, se ve que por dónde van las tendencias del mercado y más bien, en cambio, el área de tecnología implementa esa tecnología necesaria para poder lograr esa propuesta. Entonces, en función de eso, aquí está ese tren, los equipos que les decía, entonces aquí tenemos equipos para la rentabilización, tenemos equipos para el marketing digital, el funnel, equipos para la venta digital, las aplicaciones móviles. Pero si ya le diéramos un doble clic en cada uno de estos equipos, ahí entra gente de tecnología que permite desarrollar todo esto de aquí. Son evoluciones o mejoras que se quieren hacer en cada uno de estos equipos. Incluso muchos de estos son plataformas como tal, por ejemplo, Magento, Web, son plataformas tecnológicas, pero ahí es el trabajar como les estaba mencionando. Yo sé que fue una explicación bastante rápida, pero esto el día a día se lo opera de esa manera. Y así tenemos estos otros trenes. Entonces, o sea, esta teoría que les mostraba es aplicada en la realidad aquí. Y hay herramientas, tal vez han podido ver o han utilizado como Jira, por ejemplo, lo utilizamos acá. Entonces aquí se tiene organizado todo esto por proyectos. Si es que le pongo aquí en ver todos los proyectos, ahí sale todo lo que tenemos. Entonces, algunos son bajo cascada, que era lo que les decía al inicio, que acá se conoce como gestión de la demanda, por ejemplo, y hay otros que son ya del entorno ágil. Entonces, acá solo para tener o hacer ese match con lo que les mostré hace rato de los trenes en Telefónica, están acá. Por ejemplo. Entonces todo eso sí se va gestionando con las herramientas que muchas veces nos explican así en algún curso de herramientas para gestión de proyectos o de metodologías ágiles. Entonces está aquí. Miren, aquí se puede ver por backlog, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El backlog. Entonces cada una de esas historias está aquí. Está aquí, aquí está la estimación, o sea, son herramientas que utilizan los equipos, el día a día, incluso aquí se va poniendo descripciones a detalle, si es que se requiere. Miren, aquí está todo esto. Y con eso se tiene una transparencia para que todos los miembros del equipo, porque esto es colaborativo, esta herramienta, pueden acceder, pueden ir poniendo, actualizando los estados. Y, y con los dailies que les mencionaba, se va abriendo esta herramienta, se va viendo los avances, se ve qué problemas hay. El Scrum Master también es quien pues está viendo que se cumpla la metodología y también ayuda a descongestionar cualquier problema que haya. Y el Product Owner es quien está también priorizando y, y viendo que se esté cumpliendo lo del backlog. Creo que ya me paso de tiempo. Bueno, hasta ahí creo que me va a alcanzar la charla que tenía prevista para el día de hoy. Más bien, si tienen alguna pregunta, y pues tuve que hacerlo bastante rápido, ¿no? Pero es extenso esto que se podría abordar más bien en un curso a veces. Muchas gracias, Franklin. Tal vez, chicos, ahí alguna pregunta, alguna inquietud al respecto de esta parte de las metodologías ágiles. Ok, en realidad sí es algo, o sea, como bien lo dijiste al principio, es algo bien novedoso, ¿no? Algo con lo que estamos, eh, bueno, las empresas tradicionales eh, no lo implementamos, ¿no? Inclusive instituciones educativas no nos manejamos con nada de estas técnicas, pero hay algo que me inquieta aquí un poquito y cuando tú al final nos mostraste la plataforma Jira, también nos mostraste la parte de Miro, donde estaban todos esos trenes. El hecho de ir generando esta documentación,
eh, es extenuante para las personas que están dentro de estos equipos, es porque a veces dentro de las empresas nos quejamos que ya toca estar haciendo otra vez documentación y tras documentación, entonces, no sé, tal vez desde la parte privada es necesario, es importante, es inevitable, y qué tan extenuante es. Sí, verás, bueno, como he estado justo trabajando tanto en sector público como en el privado, más bien el público creo que se hace más documentación, ¿no? Quizá hasta puedo ver el contraste un poco más organizado en cuanto a que tienes procesos definidos, tienes manuales y todo se documenta. Más bien en la privada no es tan formal, pero esta herramienta justamente no eh, hace que no tengas que utilizar quizá otros documentos u otro entorno aparte para generar documentación, porque ahí mismo ya lo vas haciendo. Y es más que nada es una forma de trabajo, porque por ejemplo tienes que hacer algo, ¿no? Entonces lo mismo que quizá en un papel, no sé, un Word o en un Excel a veces hacemos un listado de las cosas que tenemos que hacer, después lo ponemos fechas. En el Jira en todo caso le pones y ahí mismo vas agregando todo y ya esa viene a ser tu gestión documental, ya se te queda guardado. Entonces no he visto que les genere mucho problema así, utilizando estas herramientas. El caso del Miro, por ejemplo, es más bien una herramienta colaborativa que como varios pueden conectarse a la vez, ahí mismo vas creando hasta desde lluvia de ideas y cosas así, más bien ya te quedó ahí, o sea, plasmado, lo que quizá a veces daríamos tal vez en una pizarra, ¿no es cierto? Pero después ya lo borramos, entonces ya te queda ahí más bien el tablero creado. Creo que ha sido bastante bueno ahí. Más bien en el sector público he tenido más bien quizá quejas, pero en cuanto a formatos que ya están definidos, que ya los tienes que hacer, pero porque por ser sector público mismo, que tienes auditorías y ya no te puedes librar de eso, entonces ahí suele pasar. Chévere. Y una pregunta, yo vi entre tus diapositivas que tenías algo sobre business to client, sobre un ejemplito de 20. No sé si es que nos puedes tal vez explicar rápidamente eso, ¿es posible o es clasificado de Sí, teléfono? sí, sí, es que me pasé un poquito rápido así esas láminas, es porque sí es confidencial el tema de la Mm, información. O sea, realmente hay bastante restricción. Eh, o sea, ponte incluso acá se usa el Teams. Yo ahorita estoy abriéndoles desde el Zoom, desde la web, que sí se abrió, pero no nos permite, ni siquiera podemos capturar imágenes o cosas así como para enviar. Más que nada, creo que es por el tema de la competencia. claro. Entonces, claro, si ahorita explico eso, ya sería cierta información más bien un poco ajá, confidencial. Y, Más mi intención era mostrar como que está estructurado ahí, pero bueno, no entrar al detalle de ya que involucra cada equipo o mm, qué es lo que hace. ya. Y igual, en esta parte de la parte pública y privada, ¿qué es lo que, o sea, ha sido difícil manejarte o ingresar a este tipo de metodologías o llevarla a tu día a día en la parte laboral o crees que leyendo un poquito y poniendo decisión ya, ya se puede comenzar con estas, porque suponte, como les decía, tenemos chicos que tienen sus pequeñas empresas que suponte, se dedican a la parte de compras públicas o tienen sus ISPs, o gente que se dedica a la parte de programación también, de programación web en instituciones educativas, o en la parte de telemedicina también que están gestionando hospitales, no sé. ¿Qué tan ¿Qué tan complejo le ves tú que se pueda llevar a la implementación más del día a día en estas instituciones? Inclusive tenemos gente del cuerpo de bomberos también que trabaja en esas áreas. O sea, creo que sí es posible, ¿verdad? Pero como los marcos de estos mismos te dicen, ¿no? O sea, son fáciles de entender, difíciles de dominar y de aplicar. Pero es porque capaz, no sé, en lo del PMI, el hecho de que sea extensa la guía hace que esté más claro y hasta versiones anteriores eran como procesos, ¿no? Entonces tú ya tienes ahí entradas, salidas, ¿no es cierto? Y lo que se tiene que realizar, al final lo ven como un proceso. Acá en cambio son como lineamientos más generales y ello lo que he visto es un problemas de que a veces queda la interpretación de cada persona y cada rol.
Y eso hay que ir corrigiendo. O sea, así mismo como se habla de manera iterativa en la entrega de valor de los productos, creo que también en el ir adquiriendo el conocimiento y la experticia en aplicar esto también es en cada iteración. Y, por ejemplo, en el sector público, incluso ahí se me facilitó, por ejemplo, implementar los OKRs en el Banco Central. Quizá por ser tal vez una institución más jerárquica, que convencía al gerente para que se implemente, entonces ya fue a disposición y se implementó. Acá en Telefónica, en cambio, los OKR están solo en cierta partecita y no es tan fácil que el gerente disponga, o sea, es ya un tema ahí también de como que la estructura es más, un poquito más plana, no tan vertical. Hay intereses, hay otros temas ahí que quizá no facilita así el hecho de que vaya una disposición y listo. Entonces, a pesar de que sea una institución grande y privada, más bien ahí no, es un tema de negociación, de ir convenciendo a las áreas de que vean el valor de aplicar esto en su forma de trabajo. Es más, hasta el término agilidad no les gusta, porque es como que dicen, no, yo sí hago las cosas ágiles, ¿no? Entonces, hasta de alguna manera se ha cambiado el discurso y se les dice más bien, lo que les ofrecemos es más bien nuevas formas de trabajo para mejorar la productividad. Entonces quizá ya es como que son más receptivas y dicen, ok, a ver, ¿qué me propones? Pero es eso, o sea, sí, sí, es poco a poco, creo que aplicando, haciendo pilotos en todo, más bien, no es bueno lanzarse directo a todo, sino con algo, le hacen un piloto aplicando. Ahora, si es que tuvieran la posibilidad, por ejemplo, de pagar una consultoría, creo que sí es importante. Acá en Telefónica en los inicios lo habían hecho así, con consultorías. Entonces, ahí te comes un poco esa curva de aprendizaje, porque ya había